Akagami no Chiraiyuki Hime. El anime comienza con nuestra protagonista llamada Chiraiyuki y vive en el reino de Tambarún. Ella dice que está feliz porque quiere escribir su propio futuro. Después, pasamos a conocer a un chico que es el príncipe llamado Rag. Rag le pregunta a un informante ¿quién es la chica más linda del mundo? Y el informante le dice que hay una chica que nació con el cabello rojo y eso la hace ser única en el reino. Chirayuki estaba trabajando en una tienda donde le gusta ayudar con sus medicinas a las personas del reino, cuando aparece un soldado y le dice que el príncipe está interesado en ella y quiere que sea su concubina. Chirayuki le dice que eso es imposible, ya que no cree que al príncipe le interese a una plebeya como ella. Pero el soldado le dice que deberá presentarse formalmente mañana en la mañana y que prepare su equipaje para la noche. Pero ella decide huir del reino, aunque antes de irse dejó un mechón de pelo con una cinta en él, como símbolo de rechazo al príncipe. Después, la protagonista se escapa del reino, dejando toda su vida atrás. Y es así como se dirige al reino de Clarines. Chirayuki caminaba por el bosque hasta que encontró una casa. Ella golpea la puerta, pero nadie le atiende. Así que termina durmiéndose fuera de la casa. Al despertar, conoce a un chico llamado Zen. Zen se cae y se lastima, pero aparecen dos amigos y uno le pregunta a Zen si está bien. La protagonista intenta irse, pero Zen le interrumpe y le pregunta ¿qué hace ella ahí? Chirayuki le dice que ella venía huyendo por el bosque hasta que se encontró esa casa y se quedó dormida ahí. Zen se percata que ella tiene el cabello rojo y que es extraño. La protagonista le dice que todo el mundo le dice lo mismo. Ella se da cuenta del brazo lastimado de Zen y le dice que ella es herborista y que puede curarle el brazo. Pero Zen se niega porque no confía en ella. Chirayuki agarra la espada de Zen y se golpea a sí misma para curarse y demostrarle que ella no tiene malas intenciones con ellos. Entonces Zen se ríe y se disculpa por desconfiar de ella. Es así como le ofrece quedarse en la casa, ya que Zen y sus amigos solo la usan de vez en cuando y casi siempre está vacía. Chirayuki cura el brazo de Zen y sale a dar un paseo, pero Zen la acompaña. Más tarde, la protagonista termina diciéndole el motivo del por qué ella huyó de su reino y Zen le dice que hizo lo correcto. Después vuelven a la casa, pero se encuentran una canasta de regalos con la cinta del cabello que tenía Chirayuki. Luego de una charla, Zen muerde la manzana que tenía en la mano Chirayuki, pero la manzana estaba envenenada. Posteriormente, aparece un soldado de Tumbarún confirmando que las manzanas estaban envenenadas y que Chirayuki era quien debía haber comido la manzana y que el príncipe tiene el antídoto. Es así que para obtener el antídoto, ella debe aceptar ir con el príncipe. Ella acepta y vuelve al reino de Tumbarún y conoce al príncipe Rag. Él intenta presionarla para que ella acepte ser su concubina. Pero justo llega Zen, aunque todavía envenenado. Según Zen, él ha conseguido cierta inmunidad al veneno y le pregunta al príncipe Rag que si él fue quien vio esas manzanas. Rag se molesta con él por su tono de voz y Zen se presenta como Zen Visteria, segundo príncipe de Clarines. Y con eso solucionó todo, ya que Rag envenenó a un príncipe y para evitar problemas diplomáticos, tuvo que aceptar darle el antídoto y dejar ir a Chirayuki con Zen hacia el reino de Clarines. De nuevo en el reino de Clarines, Chirayuki estaba en su nueva casa cocinando la comida que iba a dar a su nueva vecina. Y después sale a buscar un trabajo como herborista en la ciudad, pero le dicen que debe dar un examen para ser aprendiz de herbolario. Chirayuki siente que ese es su camino en la vida y decide aceptar. Más tarde, la protagonista va al castillo de Zen, pero los guardias no la dejan pasar hasta que un guardia la reconoce y aparece Zen y se quedan hablando enfrente de los guardias. Zen le dice que hay que irse a otro lado y Chirayuki lo sigue. Más tarde, van en una carreta y Chirayuki le dice que aceptó ir a estudiar a una isla. Zen y Chirayuki llegan al punto de destino y ella se sube a un barco para ir a la isla, donde comenzará a estudiar y recolectar hierbas raras. Pero más tarde, mientras ella estaba feliz en el bosque recolectando hierbas, es capturada por un hombre que, viendo el color de cabello de Chirayuki, cree que puede venderla a un buen precio. Más tarde,
Shirayuki logra cortar la soga y logra escapar. Pero el hombre la encuentra y ella usa sus conocimientos químicos y logra escapar de su secuestrador creando un humo paralizante. Pero el hombre más tarde logra encontrarla. Es ahí donde aparece Zen y la salva. Posteriormente, también entrega al hombre a los guardias. Más tarde, Shirayuki se convierte en una visitante regular del castillo para ver a Zen. Y los guardias le explican que todo aquel que entre al castillo debe tener un permiso especial. Pero ella no lo necesita gracias a Zen. Pero el Duku Haruka duda de las intenciones de Shirayuki e intenta alejarla de Zen. Haruka sospecha que una chica como ella, de su clase social baja, se está tratando de aprovechar de Zen. Es por eso que contrata a un espía llamado Obi para lograr asustarla y que Shirayuki se aleje de Zen. Shirayuki estaba con Zen y Zen le dice que está muy cansado, que va a tomar una siesta. Shirayuki le dice que descanse y se va. Cuando Zen se despierta, aparece el duque Haruka y le dice que Shirayuki quiere aprovecharse de él y que no es una buena imagen para él ni para el reino. Zen le dice que está equivocado y que Shirayuki no es como Haruka la describe. Más tarde, Shirayuki entra al castillo y se entera que no la van a dejar entrar más. Ella sospecha que Zen jamás aprobaría eso y quiere verlo. Pero el espía Obi le lanza una flecha para asustarla. Es así como ella no le importa y continúa avanzando. El espía Obi estaba por atacarla, pero aparece Zen. Y Shirayuki le dice que hay alguien en el castillo que no quiere verlos juntos. Shirayuki estaba en un pasillo sola pensando en quién podría ser que no quiere que ella esté ahí. Y aparece Haruka y le pregunta que quién es ella y cómo entró al castillo. Shirayuki le dice que entró con el permiso de alguien especial y que si quiere la puede acompañar para que verifique que dice la verdad. Haruka saca su espada y le dice que se vaya. Y Shirayuki le dice que si tiene que usar su espada, entonces que lo haga. Posteriormente camina hacia Haruka, pero Haruka retrocede y guarda su espada. Luego aparece el espía Obi y la felicita por tener tanto valor. Entonces también aparece Zen y le da una lección moral a Haruka. Después, Obi deja de trabajar para Haruka y comienza a trabajar para Zen. Shirayuki iba a dar el examen para ser herbolaria, pero se encuentra a un niño llamado Ryu. Hablan un rato y después Shirayuki termina dando el examen para ser herbolaria, donde por supuesto pasa el examen sin problemas. Shirayuki es ascendida como aprendiz del niño herbolario Ryu. Y es que solo no es un niño, más bien es un prodigio que ya hace tiempo trabajaba como herbolario de la corte. Shirayuki le regala a Ryu hoja arcoíris y hierba coco. Más tarde, Shirayuki se da cuenta que Ryu no es bueno relacionándose con la gente y que algunos lo consideran un niño peligroso. Ryu termina hablando con Zen y se pregunta si Shirayuki se habrá enojado con él. Zen le dice que si quiere averiguarlo, tendrá que preguntarle y se va. Luego de recibirse como herbolaria, a Shirayuki le entregan el registro de enfermedades de Zen. Y es allí donde ella ve todos los tipos de venenos que Zen tuvo que soportar en toda su vida. Esto hace que Shirayuki llore y sienta pena por Zen. Ryu estaba sentado solo y Shirayuki le pregunta que si está bien, ya que Zen le contó lo que pasó y ella cree que asustó a Ryu. Ryu le pregunta si no fue él quien la hizo enojar a ella, y Shirayuki le dice que no. Más tarde, Shirayuki y Zen iban en caballo hacia Clarines y Shirayuki para en una ciudad y Zen y sus amigos se dirigen hacia otro lugar. Cuando llegan, aparece Obi y un chico llamado Shuka. Shuka le dice a Zen que adentro están los soldados enfermos por un espíritu maligno. Zen decide investigar el lugar y mientras lo investigan, Obi abre una puerta y descubren que todo el arsenal desapareció. Y Obi dice que parece que alguien se aprovechó de la situación para robar todo el arsenal. Kiki dice que llamen a Shirayuki. Tal vez ella pueda saber lo que les pasó a los soldados y curarlos. Es así como Mitsuhide va a buscar a Shirayuki y la trae para curar a los soldados. Ella los cura y prende el fuego en la chimenea y Shuka le pregunta si ya descubrió la causa de la enfermedad. Shirayuki posteriormente le dice que todavía no, y en ese momento ella comienza a sentirse mal. Ella descubre que la causa de la enfermedad es propiciada por la quema de madera tóxica.
y que un grupo de bandidos aprovecharon la enfermedad de los soldados para saquear la armería. Shirayuki se esfuerza mucho para crear más medicina para los soldados y por suerte todos se mejoran rápido. Mitsuhide le dice a Zen que los bandidos tienen que estar cerca, pero que todavía no descubrió dónde están. Es así como Obi dice que él se encargará de eso. Shirayuki estaba muy agotada por preparar demasiada medicina y aparece Zen y le dice que los soldados ya se recuperaron. Obi ve a Shirayuki caminando con una caja y ella estaba por caerse, pero Obi la sostiene y la ayuda. Shirayuki le pregunta a Obi que qué hace ahí y Obi le dice que por ahora es el asistente de Zen. Shirayuki agarra la caja y se va y Obi le dice que ella no está bien y que por qué la oculta. Posteriormente, Obi ve cómo los soldados están bien de salud. Shirayuki le dice que no quiere preocupar a nadie sabiendo por lo que pasaron los soldados. Zen estaba con su equipo y Kiki le dice que los bandidos deberían de estar en la torre oeste. Es así que Zen manda a un grupo a patrullar esa zona. Chuka descubre que Shirayuki no viene durmiendo bien y Zen va a verla. Zen le dice que cierre sus ojos y que no los abra hasta que cuente hasta 70. Zen cuenta hasta 3 y Shirayuki se duerme y Zen la acuesta en su cama y se va. Zen sale de la habitación y Obi le dice que encontró a los bandidos. Zen va con su equipo y los enfrenta y terminan ganando. Zen vuelve al cuarto de Shirayuki y la despierta sin querer. Shirayuki intenta decirle por qué estaba tan cansada y Zen le dice que si ella le hubiera dicho algo, él hubiera hecho algo para quitarle tanto peso de encima y le dice que no vuelva a esconder lo que ella siente nunca más. Shirayuki dice que lo siente y que no lo volverá a hacer y Zen le dice que gracias a ella todos se recuperaron. En agradecimiento, Zen le besa la mano. Y Shirayuki le dice que ella también lo ve de la misma manera a él desde que lo conoció. El grupo se despide de los soldados y todos se despiden saludándolos muy alegres y se van. Al otro día, Shirayuki estaba en Clarines y le dan el día libre para que descanse. Shirayuki dice que todos están trabajando y que ella también debería trabajar. Pero la jefa le dice que debe descansar también, que eso es importante y Shirayuki se va. Es así como Shirayuki caminaba por Clarines mientras pensaba que está orgullosa del camino que ha decidido recorrer y que está feliz que Clarines sea el reino donde ella podrá cumplir sus sueños. Más tarde, Shirayuki caminaba por el castillo y se encuentra con Zen. Y Zen se percata del nuevo uniforme que está usando Shirayuki. Shirayuki le dice que le dieron una identificación por ser aprendiz de herborista de la corte y que ahora se mudó al castillo para seguir trabajando mejor. Es así que Zen le dice que estará ocupado en el fuerte Laxo y que no se verán por un tiempo. Shirayuki parece ponerse triste y Zen le pregunta que si está bien. Y Shirayuki le dice que se va. Y Zen le dice que si no le molesta que no se vean por un tiempo. Y Shirayuki le dice que por qué le molestaría. Es así como Zen se pone nervioso y se va. Más tarde, Zen estaba con Kiki organizando cosas. Y Kiki se percata que los guardias están ubicados en lugares diferentes. Y Zen se percata que hay muchos soldados y se va a investigar. Los guardias no dejan pasar a Zen y Zen les pregunta que por qué no puede pasar. Y el guardia le dice que no puede responderle a eso. Zen se va y llama a Obi por la ventana y Zen le pregunta que por qué tiene un rasguño en el rostro. Pero los interrumpe un mayordomo y le trae una carta. Zen la lee y le dice a Obi que le cuente sobre el rasguño después y que se quite la máscara, que lo espere en la habitación. Shirayuki estaba plantando hierbas y un hombre le dice que el príncipe la está llamando al salón Cantar de Flores. Zen va a la habitación donde está su hermano mayor y le dice que por qué no le dijo nada de que regresó. Y su hermano le dice que estaba esperando cuánto tiempo iba a tardar en averiguarlo. Shirayuki llega y escucha a Zen hablando. Su hermano mayor le cuestiona la relación que tiene Zen con sus amigos y Shirayuki. Y se acerca y le dice a Shirayuki si la hizo esperar mucho. Zen se sorprende que ella esté ahí y su hermano mayor le dice que se vaya. Pero Zen se acerca y le dice a Shirayuki que él vendrá por ella y se va. Shirayuki le pregunta al hermano de Zen que por qué la llamó a ella. Y él le pregunta que si ella es la mejor amiga de Zen. Shirayuki le dice que no puede responderle a eso, que eso sería muy evidente.
Y el hermano de Zen le pide perdón por incomodarla. Es así como le dice que se vaya. Más tarde, el príncipe Rak llega a Clarines y Zen le da la bienvenida. Chirayuki estaba espiando a un guardia y Obi la asusta diciéndole si está curiosa por mirar a los guardias. Chirayuki le pregunta que qué hace él ahí y Obi le dice que si pasó algo entre ella y el príncipe Rak. Chirayuki no dice nada y Obi le dice que vino a buscarla para espiar al príncipe y se lleva a Chirayuki con él. Obi y Chirayuki se acercan y escuchan la conversación donde el hermano de Zen le dice al príncipe Rak que se enteró que él se enamoró de una pelirroja. Y el príncipe Rak dice que algo así. El hermano de Zen le dice que si siente algo por ella, él puede traerla ahí. Zen le dice que está exagerando las cosas. Y su hermano le dice que capaz si Chirayuki quiere volver a su país natal y Zen le grita a su hermano. Chirayuki, escuchando la conversación, dice que su descanso terminó y debe volver al trabajo. El príncipe Rak, estando asustado, rechaza la oferta del hermano de Zen y le dice que él apoya la decisión de ella de vivir en otro país. El hermano de Zen pregunta si no hay algún motivo para verla. El príncipe Rak se pone nervioso y recuerda las palabras de Zen, que si él volvía a acercarse a Chirayuki, las cosas malas que él hizo se harían públicas. Y le dice al hermano de Zen que Zen piensa en Chirayuki como su prometida. Es así como todos se quedaron viéndole sorprendidos y en silencio. El príncipe Rak no entiende qué pasa, y Zen se lo lleva y le pregunta que si sabe lo que acaba de decir. El príncipe Rak le dice que pudo exagerar un poco, pero que no mintió demasiado, ya que ambos son amantes. Zen le dice que no lo son y el príncipe Rak se sorprende y Zen le dice que deje de decir tonterías. El príncipe Rak le dice que si él no la quiere, él con gusto la va a recibir de nuevo en su reino. Zen le dice que no y se va. También le dice que Chirayuki no está en Clarines para ocultar lo que pasó ese día con las manzanas, y que no hay garantía que ella se quede con él en un futuro. Zen vuelve con su hermano y el duque Haruka le pregunta qué fue todo eso que dijo el príncipe Rak. Y Zen le dice a su hermano que él no ve a Chirayuki como su prometida y que no pidió que lo fuera. Más tarde, Chirayuki termina de trabajar y estaba preocupada de que la manden de nuevo a vivir a su país de origen. Chirayuki ve a Zen a lo lejos y ella se siente insegura de sí misma y no quiere acercarse a Zen por miedo a arruinar su futuro, ya que ella no está segura cómo será su futuro y no sabe cómo vivir su presente. Pero ella recuerda por qué vino al reino de Clarines y sale corriendo a buscar a Zen, pero no lo encuentra. Zen la ve desde el balcón y le grita y le dice que iba a ir a verla, pero Chirayuki le dice que ella iba a subir. Chirayuki trepa un árbol y sube al balcón con ayuda de Zen. Chirayuki lo abraza y Zen también abraza a Chirayuki. Zen le pregunta si le pasó algo, que a lo mejor y si su hermano le dijo algo. Chirayuki le dice que su hermano le hace una advertencia sobre que ella no estaba en posición de estar con él. Zen le dice que si le dijo algo más horrible. Y Chirayuki le dice que si hubiera sido así, ella jamás le pediría que golpeara a su hermano. Y Zen dice que actuó sin pensar y que quería seguir abrazándola. Chirayuki se sonroja y Zen se percata que lo dijo sin querer. Zen le termina contando la historia entre él y su hermano y después regresan al castillo. Y Zen le dice que Rak dijo algo estúpido el otro día, que él veía a Chirayuki como su prometida y que no sabe si los demás se creyeron eso o no. Y Chirayuki se pone contenta de que continuara viviendo en el castillo y le pregunta cómo están en Laxo. Zen le dice que están bien y le da un abrazo y le dice que siempre tendrá a alguien de su lado, y así terminan tomándose de la mano. Al otro día, el guardia estaba feliz de que Zen esté de novio con Chirayuki, y el otro guardia dice que no parecen ser otra cosa más que solo amigos. El príncipe Rak seguía en el castillo y querían enseñarle el centro médico, pero el príncipe Rak se niega a entrar para evitar a Chirayuki. Zen estaba con Kiki y Mitsuhide le dice que los últimos días fueron largos. Y Zen le dice que no le molesta y le pregunta a Kiki, ¿hay algo más que hacer?
Y Kiki le dice que lo único es despedirse del príncipe Rak al otro día. Zen se despide de ellos y se encuentra con Obi. Y Obi le dice que irá a ver a Chirayuki. Y Zen le dice que no porque está trabajando. El príncipe Rak comienza a sentirse mal y le duele el estómago. Su guardia dice que por qué no le dijo nada. Y el príncipe Rak dice que no soportaría que se creara una imagen negativa de él donde todos pensaran que es un príncipe débil. Y su guardia le dice que va a conseguirle una medicina. Y el príncipe Rak le dice que no diga que es para él. Chirayuki terminó de hacer medicina y dice que va a llevarla a la sala de tratamiento. Y en los pasillos del castillo empieza a escuchar que todos hablan de ella y Zen y que están saliendo, y recuerda lo que le dijo Zen y que puede que todo le sea incómodo. Zen se encuentra con su hermano y le dice que quiere hablar con él. Y su hermano le dice que primero quiere practicar una pelea de espadas con él y después hablar. Mientras pelean, su hermano le dice que comience a hablar de lo que quería. Y él le dice, de manera cuestionante, que por qué menosprecia a Chirayuki sin conocerla. A lo cual, su hermano le contesta que está muy ocupado como para ponerse a observar a una chica. Donde, por supuesto, Zen le dice que si está tan ocupado, entonces ¿por qué habla sin saber nada de lo que dice? Y su hermano le dice que no tardó mucho en saber lo perdidamente enamorado que está Zen de Chirayuki. Y le reafirma que hay otras chicas más importantes que Chirayuki. Y Zen le dice que Chirayuki está para romper los prejuicios de los demás. Y le dice también que estar con Chirayuki no va a impedir que él consiga alcanzar sus metas. Y su hermano le dice que si eso es verdad, entonces que deje a Chirayuki. Más tarde, el hermano de Zen le dice a Kiki y a Mitsuhide que incluso Zen, teniéndolos a ellos, se encontró con un obstáculo como Chirayuki. Mientras tanto, afuera del castillo estaba el príncipe Rak sufriendo del dolor de su estómago. Y se encuentra con Chirayuki y trata de disimular su dolor. Intenta irse pero le duele mucho su estómago. Chirayuki se da cuenta y le pregunta qué es lo que le pasa. El príncipe Rak ve que Chirayuki tenía medicina y abre el frasco pensando que la mandaron a ella con la medicina para él. Y Chirayuki le dice que por qué abre el frasco, y el príncipe Rak le cuestiona que si acaso no es lo que él pidió. Y Chirayuki le dice que a ella nadie le dijo nada. El príncipe Rak le resta importancia e intenta tomar igual la medicina, pero Chirayuki lo impide. Y le dice que él debe ser responsable y que actúe como un verdadero príncipe para convertirse en un verdadero rey. Y que así ella pueda sentirse orgullosa del país donde ella nació. Luego, aparece el guardia del príncipe Rak y se van los dos. Chirayuki se pone triste porque perdió su medicina y que su jefa se va a enojar con ella. Y el hermano de Zen aparece y dice que no se va a enojar. Inmediatamente también trata de convencerla de que vuelva a su país de origen. Chirayuki le dice que ella no tiene intenciones de volver a su país Tambarum. Y el hermano de Zen le dice que es una pena. Y Chirayuki le dice que está muy segura de lo que dijo el hermano de Zen, que ella no desvía la mirada y que tiene valor. Chirayuki le dice que es ahí donde conoció a Zen y que por eso no quiere irse. Es así como el hermano de Zen le dice que es una chica muy rara. Más tarde, el príncipe Rak sube a su carreta para volver a su reino. Y Chirayuki vuelve a su trabajo para preparar más medicinas. Mitsuhide le dice que todos en el castillo piensan que Chirayuki es la prometida de Zen y toda la atención está puesta en ella. Zen le da la orden a Obi de que sea el guardaespaldas de Chirayuki. Pero Obi se niega porque él antes le había disparado con una flecha. Pero Zen le dice que cuando él le permitió salir del castillo, pensó que Obi no regresaría, pero aún así, Obi regresó. Chirayuki estaba trabajando, pero aparece Kiki y Obi, y Chirayuki dice que es la primera vez que los ve juntos. Kiki le explica que Zen le ordenó a Obi que sea su guardaespaldas. Kiki se va y Obi se queda con Chirayuki y la ayuda con su trabajo. Chirayuki le dice a Obi que busque una fruta que tenga la forma de una estrella. Obi la encuentra y le pregunta que si esa es una.
Chirayuki le cuestiona que si no se embriagó con el olor y le confirma que es esa. Pero Obi le quita la máscara a Chirayuki y ella le pregunta que por qué hizo eso y Obi le dice que su mano se movió sola. Más tarde, los dos van a guardar lo que cosecharon y Obi le pregunta a Chirayuki que si ella nunca ha deseado que el príncipe Zen no fuera un príncipe. Zen estaba escuchando todo desde arriba y Chirayuki le dice a Obi que la próxima vez que diga eso lo va a tomar como un insulto. Más tarde, la jefa de Chirayuki le dice que pruebe roca fermentada por 6 meses y también se lo dice a Obi. Los dos la prueban y Chirayuki dice que arde y Obi dice que le encanta y que su ayudante solo se limita a ser su ayudante y no interferir en su vida. Ryu dice que eso no es roca, que es alcohol y la jefa dice que así es y Obi dice que con razón estaba tan rico. Pero Chirayuki se desmaya por haber tomado alcohol. Zen estaba escribiendo unos documentos y pensaba en lo que le dijo Obi a Chirayuki. Y Zen recuerda su pasado de cómo conoció a Mitsuhide. Su hermano le presentó a su nuevo ayudante y Zen se escapa de él. Zen se encuentra con su amigo y juegan un rato hasta que su amigo sube al árbol y ve que su nuevo ayudante lo estaba buscando. Es así como lo encuentra y Zen le dice que vuelvan al castillo. Cuando vuelven, Mitsuhide le dice que quién era el chico del árbol y Zen le dice que si lo vio y él le dice que sí. Zen le dice que no le permiten tener amigos. Mitsuhide le dice que no diga esas cosas tan frías y Zen dice que solo dijo lo obvio. Más tarde, Zen le cuenta a su amigo que su nuevo ayudante se llama Mitsuhide. Su amigo le dice que los soldados estaban hablando de su ayudante y que es bueno con la espada. Zen le dice que el tiempo que pasa con él es divertido y relajante. Su amigo le dice que él no tiene intención de casarse con el príncipe y Zen le dice que él no tiene intención de casarse con un hombre. Después, su amigo le dice que él estará de turno de noche y que no podrá andar por ahí durante el día. Y le dice que si él podría escaparse por la noche también, y Zen le dice que sí, y que no subestime sus habilidades para escapar. Más tarde, Mitsuhide dice que el amigo de Zen se llama Atri, y que es el guardia arquero, y se ven en secreto porque no les permiten ser amigos debido a sus estatus sociales. Pero a Mitsuhide hay algo que le preocupa y decide investigar más a Atri. Zen aparece y le pregunta que qué es lo que le preocupa. Mitsuhide se asusta porque piensa que Zen lo escuchó y Zen le pregunta si hará frío en la noche. Mitsuhide le dice que sí. Más tarde, Mitsuhide le dice lo que sabe al hermano de Zen y le dice si Atri se cambió de turno en la noche y Mitsuhide le dice que sí. Y así es que se da cuenta de algo. Zen sale del castillo y se encuentra a su amigo herido. Aparecen unos ladrones y golpean a Zen. Atri le dice a un ladrón que no se pasen y el hombre le dice que no sea cobarde. Y Atri le dice que no vino hacia ahí con tan poca determinación. Es así como aparece Mitsuhide y el hombre le dice que tienen problemas con el príncipe Izana, que le va a entregar a Zen si él le trae a Izana. Pero aparece Izana y le dice que es una pésima idea y le pregunta sus nombres. Ellos se presentan como parte de una familia llamada Lido que él castigó y lo culpan a Izana por causar mucha pobreza en su pueblo. Izana dice que le da lo mismo porque él sabe qué clase de personas son ellos. El hombre le dice que se calle y que él va a matar a Izana. Pero Izana ataca primero y mata a 3 soldados, y el hombre lo ataca. Mitsuhide entra en la pelea y entre los dos le ganan a todos. Atri apunta con su arco a Zen y Zen le pregunta si él era otro rebelde del Lido. Atri le dice que sí y que no tiene nada más que hacer que encargarse de su resentimiento. Que porque nació como noble tiene todo para ser feliz y aún así para él, Zen es un miserable más. Zen le dice que no le importa qué opine sobre él. Atri le dispara su flecha pero Mitsuhide lo evita y con su espada corta a Atri. Izana apuñala con su espada al hombre matándolo y Zen llora al ver a su amigo morir. Atri le dice con sus últimas palabras antes de morir que todo hubiera sido mejor si él no hubiera sido un príncipe. Volvemos al presente y Obi ve a Chirayuki que se recuperó después de beber alcohol. Obi le pregunta que cómo se siente pero Chirayuki se levanta de su cama y sale de la habitación. Kiki le pregunta a la jefa de Chirayuki si ha visto a Obi.
y ella le dice que debería estar en el cuarto cuidando a Chirayuki. Kiki le pregunta que si pasó algo, y la jefa le dijo que le hizo una broma a Chirayuki y que Chirayuki no tolera mucho el alcohol, que es así como se sintió mal y por eso la dejó descansando en el cuarto hasta que se recuperara. Kiki le dice que no había nadie en el cuarto, que solo encontró una nota para Zen. Y la jefa le dice que si Chirayuki está con alguien autorizado por el príncipe, entonces Chirayuki debería de estar bien. Obi le pregunta a Chirayuki si está bien que camine sola por ahí. Los guardias la ven y dicen que es la prometida de Zen, pero cuando Obi los mira, los guardias se voltean. Chirayuki se pone a llorar porque no sabe montar un caballo y Obi le pregunta que por qué quiere un caballo. Chirayuki señala y dice que está el Duku Haruka y dice a Obi que por qué no voltea a ver. Y Obi le dice que no cree que esté justo ahí de casualidad. Chirayuki le cuestiona que si él la está vigilando y Obi le dice que sí. Obi se percata que alguien los espía y se lleva a Chirayuki a otro lugar. El chico que los espiaba anota un reporte de lo que vio. Obi le dice a Chirayuki que lo espere ahí. El chico tira el pergamino, pero Obi lo agarra y somete al chico. Obi lee la nota y decía rojo hubo contacto. El sol se puso sin viento soplando. Obi le pregunta que quién lo contrató y el chico le dice que eso estaba tirado en el suelo y que él solo lo estaba arrojando. Obi le dice que mejor se lo llevará con los guardias del palacio. Es así como los guardias se llevan al chico. Obi le pregunta a Chirayuki que qué piensa ella sobre lo que hace Zen como príncipe. Y Chirayuki le dice que es como Zen y se va. Obi dice que fue una respuesta muy simple. Chirayuki le dice que Zen tiene a Kiki y a Mitsuhide y siempre fue digno de ser un príncipe. Obi le dice que Zen no solo tiene a Kiki y a Mitsuhide, que también la tiene a ella. Chirayuki le dice que lo que más escucha es cómo se burlan de Zen porque ella está con él. Obi le pregunta que qué es lo que le molesta. Chirayuki le dice que lo que le molesta es que Izana le quitara el laxo a Zen de su jurisdicción por 6 meses. Obi se da cuenta que Chirayuki quería ir al laxo y que por eso ella hablaba de un caballo. Obi le dice que si de verdad quiere ir al laxo, él la va a llevar aunque él ya se fue antes al laxo. Y le da una nota y una planta seco que solo crece bajo la nieve. Obi le dice que fue Shuka quien recogió esa flor. Chirayuki mira la nota y ve el reporte de salud de todos en laxo. Obi le dice que todos le dijeron que le dijera a ella que todos se van a esforzar. Y Chirayuki se pone contenta y les da las gracias a Obi. Chirayuki se desmaya y Obi la lleva a su cuarto. Zen estaba escribiendo los documentos y Kiki llega y le entrega la nota a él. Zen la lee y sale a buscarla. Mitsuhide le pregunta a Kiki que qué decía la nota de Chirayuki y Kiki le dice que la nota era de Obi diciendo que Chirayuki se ha embriagado y que por lo tanto no puede regresar. Mitsuhide recuerda el pasado con Zen. Mitsuhide le da a Zen la flecha de Atri porque él no tiene tumba. Zen recuerda a Atri y se pone a llorar. Mitsuhide le recalca que él es el príncipe del reino y que habrá gente en la que él conozca con la que podrá confiar. Y si él elegiría sospechar de todos, nadie podría seguirlo. Y como príncipe de clarines, él debe decidir qué es lo más importante para el reino. Mitsuhide le dice que aún es un inexperto, pero le promete que él será uno de los que él más pueda confiar. Zen se pone a llorar y le dice a Mitsuhide que él también será una persona de confianza para él, pero que primero quiere volverse más fuerte. Volviendo al presente, Kiki ve sonriendo a Mitsuhide y le pregunta que por qué sonríe. Y Mitsuhide le dice que estaba recordando cómo en el pasado él trataba a Zen. Zen estaba corriendo por los pasillos hasta que se encuentra a Obi con Chirayuki. Zen le pregunta si está dormida y Obi le dice que parece que todavía ella sigue borracha. Zen le dice que escuchó a los guardias decir que él encontró a un sospechoso. Obi le dice que al parecer estaba espiando a Chirayuki. Más tarde dejan a Chirayuki en su cuarto y Obi le cuenta a Zen que Chirayuki quería ir a escondidas al laxo. Zen le dice que él la hizo preocupar y que eso no volverá a pasar. Zen le sirve un trago a Obi y le da su identificación y Zen le dice que ahora Obi es el mensajero del segundo príncipe de clarines. Obi le cuestiona que si está bien que le dé algo así tan a la ligera. Zen le dice que no fue fácil, tuvo que ver que era más importante y bueno en el reino de clarines.
que él cree en su propio juicio y en el de sus amigos. Obi le insiste en que por qué lo hizo mensajero y no guardián de Chirayuki. Zen le dice que ese no será su único trabajo. Obi le dice que él la va a cuidar a Chirayuki y si algo le pasa, él se lo hará saber. Zen dice que trata de mejorar para proteger lo más importante para él. Al otro día, Chirayuki estaba trabajando y Obi le dice que ella de verdad se esfuerza. Chirayuki le dice que tiene un nuevo uniforme. Y Obi le dice que Zen tiene invitados y él debe usar ropa adecuada. Chirayuki llama a Ryu y le dice que es hora de regresar, pero Ryu no la escucha. Aparece una chica y con un silbato llama a un ave. Chirayuki le da las gracias por llamar la atención de Ryu, ya que él no la escuchaba. La chica le dice que es la primera vez que ve a una pelirroja. Chirayuki le dice que es sorprendente que ella haga volar a un ave con un silbato. Y la chica le dice que ella es la primera persona con la que habla desde que llegó a Clarines. Le dice que ella vino por negocios y tiene una reunión con el segundo príncipe. Obi dice que así que ella era la invitada de Zen. La chica le pide a Chirayuki si puede acompañarla, así de esta manera no se sentiría tan sola. Chirayuki le dice que está trabajando y Ryu le dice que puede acompañarle ya que falta poco para el descanso. La chica se presenta y dice que se llama Kihal y que su ave se llama Popo. Chirayuki dice que es hermosa y es la primera vez que ve a un ave así. Kihal le dice que la crió en la isla donde vive y que hay más así en su isla. Kihal le dice que hay cazadores de aves en su isla y que por eso ella vino a Clarines para pedirle ayuda al príncipe, pero ella cree que el príncipe no hará nada y que se va a reír de ella por ser de la nobleza. Chirayuki le dice que Zen no es así y Kihal le dice que él es de la nobleza y que por supuesto que sí se va a burlar de ella. Más tarde, Kihal habla con Zen y le pide que haga de la isla Yuris una reserva natural. Zen le dice que pensará en su petición y le dará una respuesta mañana. Más tarde, Chirayuki estaba acostada en el suelo y le pregunta a Obi que qué dijo Zen. Inmediatamente, Obi le dice que tomará una decisión mañana y Chirayuki dice que lo entiende. Obi le dice que no debe de preocuparse por ello. Chirayuki dice que las hierbas están protegidas por su eficacia en la medicina. Si tan solo las aves ofrecieran algo similar. En ese momento a Chirayuki se le ocurre una idea. Más tarde, Zen dice que no puede hacer nada, que todo lo que puede hacer o decir está dentro de los derechos de vizconde. Y aún así, Zen dice odiar el no poder ayudar a la chica. Golpean la puerta y Chirayuki le dice a Zen que hay algo que debe decirle. Zen llama a Kihal y le pregunta si es cierto que con su silbato puede hacer que el ave vuele a donde ella quiera. Kihal le dice que puede hacerlo y le explica cómo lo hace. Zen le dice que le gustaría usar eso para usarlo en Clarines, que una persona le dijo que podrían usar esa habilidad para darle una función. Zen le dice que quiere probar esa habilidad mañana en la tarde. Y Kihal le dice si puede elegir a una persona para realizar la prueba. Y Zen le dice que sí, y Kihal le pide a Chirayuki que la ayude. Es así que Chirayuki acepta ayudarla. Más tarde, Zen explica cómo será la prueba y el vizconde Brecker dice que Kihal hizo bien en hacerse amiga de la amiga del príncipe. Y Zen le dice que ahora están viendo si esta propuesta puede beneficiar a Clarines y que le gustaría que él opine objetivamente como un noble de Clarines. Breaker le dice que entonces quiere acompañar a Chirayuki y a Kihal para evitar que hagan trampa. Y Zen le dice que puede hacerlo. La prueba comienza y Kihal hace volar a su ave. Chirayuki sale afuera para ver mejor y se encuentra con Breaker y él le ofrece un trato a ella. Le dice que siendo amiga del príncipe, eso no será para siempre. Y que cuando eso pase, él la va a apoyar desde las sombras siempre y cuando esta prueba falle. Chirayuki le dice que el ave vendrá y que se opone a su oferta. Breaker le arranca el collar y lo tira al mar y encierra a Chirayuki para que el ave no venga. Breaker le dice que no sirve de nada llorar por el príncipe, ya que él es de la realeza y que nunca se fijaría en alguien como ella. Chirayuki salta desde la ventana. Obi la ve caer por la ventana y salta a ayudarla. El soldado le dice a Breaker que está bajo arresto. El ave llega y vuela alrededor del mar y Chirayuki se acuerda de que Kihal le dijo que a veces tienen una gran audición y que pueden encontrar minerales en el océano. Chirayuki encuentra la campana y Kihal toca su silbato. El ave llega con el mensaje de los soldados y es así como Zen declara a las aves como medios de comunicación en Clarines.
Pero había una nota más donde un soldado decía que detuvo a Breaker y que Chirayuki está herida. Zen y sus amigos llegan al lugar. Obi le dice que si busca a Chirayuki, ella está arriba. Zen sube las escaleras y ve a Chirayuki y le pide que le muestre su herida. Chirayuki le dice que no le iba a esconder su herida porque si no, él se molestaría mucho. Zen se disculpa porque la besó sin su consentimiento y le dice que a la próxima vez que la toque le avisará antes de hacerlo. Se suben a los caballos y vuelven todos al castillo. Chirayuki iba en el caballo con Obi y Obi se percata que algo pasa. Más tarde, Kihal le dice a Chirayuki que qué puede hacer para que el príncipe la acompañe a la isla. Chirayuki le dice que no debe ponerse nerviosa y aparece Zen disculpándose por la tardanza. Kihal les explica qué ruta tomar para ir a la isla y Chirayuki no quiere ver a Zen porque se pone nerviosa. Zen le pregunta a Chirayuki si se despidió de Kihal y Chirayuki le dice que sí. Obi le dice a Kiki y a Mitsuhide si no creen que Chirayuki está extraña desde la prueba del ave. Mitsuhide dice que Zen actúa normal y Obi dice que eso es lo extraño. Y Kiki dice que está segura que Zen hizo algo. Se van y Chirayuki queda sola con Obi. Obi le pregunta que qué pasó cuando Zen y ella quedaron solos en la torre de vigilancia, que si la abrazó fuertemente. Chirayuki le dice que no lo hizo y Obi dice que no es manera que Zen hiciera algo así. Chirayuki le dice que debe irse a trabajar. Chirayuki se esconde y dice que pasaron 3 días y pensaba que ya se había calmado, pero cuando vio la cara de Zen se puso nerviosa de nuevo. Zen estaba en la isla y unos niños le preguntan si es un príncipe real. Y Zen les dice que sí. Luego los niños se acercan diciendo que si su espada es real. Y Zen se pregunta que a qué se refieren con eso de real. Es ahí donde un hombre se acerca y dice que Zen es diferente a los demás príncipes de la nobleza. Y Kihal dice que así es. Más tarde, Zen estaba mirando el mar y aparece Mitsuhide y le pregunta si puede acompañarlo. Y Zen le dice que sí. Zen le pregunta dónde está Kiki y Mitsuhide le dice que le pidió que viniera, pero Kiki le dijo que se encargue de él. Y Zen le dice que se encargue de qué. Mitsuhide le pregunta a Zen si pasó algo entre Chirayuki y él. Zen le dice a Mitsuhide que la besó. Y Mitsuhide se sorprende y le dice si no fue un sueño y Zen le dice que no. Mitsuhide le pregunta que qué le dijo Chirayuki y Zen le dice que no le dijo nada. Mitsuhide le dice que él no lo apoya solo porque es el príncipe. Al otro día, Chirayuki dice que cocinó frutas de Riko y le da comida a Ryu. Obi les pregunta qué están haciendo y Chirayuki le dice que están preparando té de medicina para la jefa, que ella había trabajado muy duro toda la noche y está muy cansada. Prueban el té y Obi dice que está amargo. Ryu dice que si lo mezclan con la otra hierba perderá los efectos de la curación. Y Obi dice que por qué no la mezclan con Ruka. Ryu dice que nunca lo hizo pero puede intentarlo. Prueban el té y ahora sabe mucho mejor. La jefa se despierta con dolor de cabeza. Chirayuki le da su té y a la jefa le gustó mucho y que fue una gran idea ponerle Ruka para darle sabor a la medicina. Más tarde, Ryu le dice a Chirayuki que puede irse cuando termine eso. Chirayuki le dice que si no se concentra en algo, se siente mal. Ryu le dice que si algo le preocupa. Chirayuki no dice nada y Ryu le recomienda escribirlo. Zen estaba regresando al castillo y Chirayuki quería ir al bosque a pensar. Obi la ve muy preocupada e intenta tomarle la mano, pero llega Zen y Obi se asusta. Zen le pregunta que qué hacen los dos ahí. Y Obi le dice a Chirayuki que diga algo, pero ella está muy nerviosa, entonces Obi le dice que corra al bosque. Zen le dice que por qué le dijo eso, y Obi le dice que no fue él quien la hizo correr, que fue Zen. Zen se baja del caballo y va a buscarla al bosque. Zen la encuentra y Chirayuki corre y le dice que no puede verlo. Zen le dice que se detenga, que no la va a perseguir. Chirayuki se detiene y Zen le dice que él debería ser el que no pueda verla a ella. Es así como caminan por el bosque hasta sentarse en un lugar. Zen le dice que antes solía venir al bosque a relajarse, pero dejó de hacerlo, pero ahora volvió a ser relajante estando ella a su lado. Chirayuki comienza a llorar y le dice que lo ama y que le tiene mucho aprecio, pero que está confundida porque no sabe si está bien que lo siga mirando de la misma manera en la que lo miraba antes. Zen le dice que él quiere eso y que siempre la va a proteger y le da su mano. Chirayuki toma su mano y acepta que él la quiera y la proteja. Zen se pone muy feliz y la vuelve a besar.
Al otro día todo parecía estar muy tranquilo en Clarines. Chirayuki se entera del día del castillo abierto y le pregunta a su jefa que ¿qué es eso? La jefa le dice que es un evento que suele darse una vez al año. También le dice que los herboristas trabajan igual. Chirayuki estaba en los pasillos del castillo y Zen se la lleva con él. Chirayuki le cuestiona a Zen que por qué estaba disfrazado como guardia, y Zen le dice que era para ver qué hacían los empleados del castillo en un día especial como este, y que también pensó en verla a ella y estar un rato a solas. Chirayuki se sonroja y se le cae su libro. Zen la ayuda y Chirayuki se sonroja muchísimo más. Zen se percata que llegaron Obi, Kiki y Mitsuhide, y Obi dice que lamenta interrumpirlos. Inmediatamente Kiki le dice que lo estaban buscando. Zen le pregunta a Kiki que si tienen tiempo y le dice que sí. Zen le pregunta a Chirayuki que si tiene tiempo libre y le dice que sí. Zen pide que todos lo acompañen a recorrer el castillo y ven todos los puestos de comida que hay. Mitsuhide le dice a Chirayuki que Zen le dijo que había tomado un camino que le permitiera estar con ella desde ahora. Kiki le pregunta que si eso es lo que ella quería. Chirayuki dice que así es y Mitsuhide le dice que ellos siempre van a apoyarlos juntos. Más tarde le preguntan a Zen dónde está Obi, y Obi estaba peleando y ganó un premio. Zen le dice que no debería de irse por ahí por su propia cuenta. Todos se van y Obi le regala a Chirayuki su premio. Más adelante, Obi y Chirayuki ven a Zen saludando al reino. Y Chirayuki dice que en el castillo ella todavía está muy lejos de él. Más tarde, Zen ve pasar a Ryu por la ventana y lo llama. Ryu le dice que si no vio a Chirayuki y Zen le pregunta que si acaso pasó algo. Y Ryu le dice que hay alguien herido. Más tarde, Chirayuki y Ryu estaban curando a una chica que se lastimó el pie. La chica le pide a Chirayuki medicina para el dolor y así volver a bailar. Es ahí donde Ryu le dice a la chica que su hueso se rompió y que si se esfuerza podría lastimarse mucho peor. La chica exclama y dice que tiene muy mala suerte porque la obra la haría entrar al castillo y el príncipe se enamoraría de ella, que quiere ser una gran actriz y hacer que su nombre esté en todo el reino de Clarines. La chica mira a Chirayuki y le dice que si fue muy vergonzoso lo que acaba de expresar, y Chirayuki le dice que no, que es todo lo contrario. Chirayuki se quita la capucha e intenta curar a la chica, pero todos ven su color de cabello. Y el hombre le dice que si quiere reemplazar a la chica de la obra. Chirayuki acepta y se pone el disfraz. Zen la ve con el vestido y Chirayuki le dice que se va. Le explican a Chirayuki cómo es su papel en la obra, y Chirayuki les dice que si puede cubrirse el cabello. El hombre le dice que no debería de hacerlo, pero Chirayuki lo hace. Después sale al escenario y Kiki y Mitsuhide ven la obra desde lejos. Mitsuhide se percata que la chica es Chirayuki. Zen se entera que el actor tiene que besar la mano de Chirayuki y no quiere que eso pase porque ella no es una actriz. Y quiere hablar con el líder de la obra, y se percata que el líder está mirando la obra como esperando que pase algo. Y se enteran que estaban planeando mostrar el cabello de Chirayuki enfrente del público. Zen interrumpe la obra y evita el beso en la obra y comienzan a tener un duelo de espadas. Chirayuki se entera de todo porque Obi se lo cuenta. Más tarde, Zen y Chirayuki estaban hablando y Chirayuki le cuenta cosas de su pasado. Después, Chirayuki le pide la mano a Zen y ella besa la mano de Zen. Después, Chirayuki ve luces en el cielo y pregunta que qué es eso. Y Zen le dice que así termina el día del castillo abierto. Se toman de la mano y van a verlo desde más cerca. Y aparecen Kiki y Obi Mitsuhide y Zen le dice que no planea un futuro sin todos ellos. Es así como los 5 terminan viendo las luces en el cielo.